Bueno, hoy día vamos a ver el tema número 1 que nos habla sobre la introducción a la administración. Aquí vamos a ver un poco de la historia y la evolución de la administración a través de las diferentes teorías. A lo largo de su carrera van a escuchar las palabras administración, ciencia, teoría y práctica, ¿sí? Esto nos quiere decir que la administración es un proceso de planificar, de organizar, de integrar personal, de dirigir y de controlar, ¿sí? Mediante estos 5 procesos lo que se pretende es lograr la máxima eficiencia de la organización, es decir, que a través de estos 5 procesos la empresa cumple los objetivos que se ha propuesto. Para esto es importante también tener en cuenta que existen 3 recursos importantes e imprescindibles dentro de la organización. ¿Cuáles son? Son los recursos materiales. Cuando hablamos de recursos materiales hablamos de infraestructura, herramientas de trabajo, equipos de trabajo, todo aquello que facilite el trabajo de las personas dentro de la organización. Otro recurso también importante es el recurso humano o los trabajadores dentro de la organización, porque son ellos los que efectivizan o los que realizan el trabajo. Y por último tenemos el recurso económico, ¿sí? Es el recurso económico que tiene la organización para poder hacer inversiones, para poder llevar adelante los proyectos, y para eso se necesita dinero. Entonces acuérdense que existen 3 recursos importantes dentro de la organización e imprescindibles para que la empresa pueda cumplir sus objetivos. Estamos hablando de los recursos materiales, recursos económicos y recursos humanos de la empresa. ¿Cuál es el proceso que involucra la administración? Son 5 el proceso administrativo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Y cuáles son? Estamos hablando de la planificación, que nos lanza la pregunta ¿qué se va a hacer? Luego tenemos el segundo proceso administrativo, que es la organización, que nos lanza la pregunta ¿cómo se va a hacer? Y tenemos un tercer proceso administrativo que no podemos visualizar en la pantalla, pero que a través de la experiencia y la evolución de la administración se ha considerado que es muy importante, y es la integración de personal, que nos habla sobre el recurso humano de la empresa, que lo vamos a ir viendo y desglosando más adelante. Un tercer proceso es la dirección, que tenemos la pregunta hacer que se haga. Y por último tenemos el último, que es el control, cómo se ha realizado todo lo anteriormente planificado. Desglosando un poco más la información acerca del proceso administrativo, hablamos de la planeación. En esta parte de aquí nosotros determinamos cuáles son los objetivos que quiere lograr o que quiere alcanzar la organización, ¿sí? Aquí también vamos a elegir los cursos de acción, cómo lo vamos a lograr, cuáles son los pasos que vamos a seguir para poder lograr estos objetivos. Aquí se hace una investigación y se elabora un esquema detallado acerca de lo que queremos lograr en el futuro. El segundo proceso es la organización. Aquí lo que tenemos que establecer es la estructura necesaria que vamos a necesitar para poder llevar a cabo los objetivos que nos hemos planteado anteriormente, ¿sí? Vamos aquí a determinar qué niveles jerárquicos va a tener nuestra estructura organizacional, el gerente general, los jefes, los coordinadores, cuántas personas vamos a necesitar para que se pueda cumplir la estrategia de la organización planificada, con cuántos trabajadores tenemos que contar, vamos a tener que contratar o vamos a necesitar. Y por último, el orden de las actividades para el cumplimiento de las actividades. El tercer proceso es la integración de personal. Una vez que ya hemos planificado, organizado dentro de la organización cómo vamos a cumplir los objetivos y el personal, aquí tenemos el tercer proceso, que es la integración de personal. En este proceso se tiene que definir
cómo vamos a contratar al recurso humano de la organización, qué pasos vamos a seguir, cómo lo vamos a capacitar, cómo vamos a realizar la inducción cuando ellos ingresan a trabajar a la empresa. Vamos a hacer una evaluación al desempeño. En realidad vamos a ver aquí cómo se gestionan los recursos humanos dentro de la organización. Estamos hablando directamente o netamente de los trabajadores. El cuarto proceso es la dirección. Bueno, para cumplir la ejecución de los planes que nos hemos propuesto en el proceso de la planificación, vamos a tener una estructura organizativa. Entonces, aquí tenemos que ver cómo vamos a motivar a nuestros trabajadores para el cumplimiento de los objetivos. ¿Qué tipo de liderazgo se va a implementar en la organización? ¿Cómo van a ser los canales de comunicación con el personal? Todo esto para alcanzar las metas de la organización. Y el último proceso es el control. Si se han dado cuenta hasta ahora, hemos planificado, hemos organizado la estructura de la organización, hemos definido cómo vamos a gestionar los recursos humanos de la empresa mediante la integración de personal, cómo vamos a dirigir a las personas y por último viene la parte del control. ¿Cómo vamos a controlar que todo lo que hemos planificado se está cumpliendo? Para esto tenemos que medir periódicamente los resultados, si estamos yendo por el camino que hemos determinado o hay una desviación y cómo podemos hacer o qué medidas correctivas vamos a adoptar para que la organización se vuelva a reencaminar hacia los objetivos que nos habíamos trazado inicialmente. La administración como ciencia y teoría. Sí, la administración, como les dije a un principio, ha ido evolucionando a través del tiempo y se ha convertido en una ciencia social, ¿sí? Que tiene como objetivo el estudio de las organizaciones y la conducción de las personas y la gestión de los recursos para el logro de los resultados. Nuevamente volvemos aquí a repetir que para administrar una organización se necesita 3 criterios, ¿sí? Estamos hablando de las personas, de los recursos y de los materiales que se necesita para ejecutar los objetivos que se ha plasmado la organización. Y para esto, toda organización necesita basarse en algún método científico y eso es lo que nos ofrece la administración. A través de la historia nuevamente ha evolucionado, ha aprendido de experiencias pasadas y para esto nos ofrece métodos científicos que las empresas actualmente pueden aplicar a su organización. Obviamente tomando en cuenta la época actual en la cual estamos viviendo. Para eso nos sirve repasar la historia. Tenemos las técnicas administrativas. Estas técnicas administrativas nos facilitan el uso de medios específicos que se utilizan en el funcionamiento de las empresas. Estamos hablando sobre los principios, las normas, los procedimientos que rigen la organización. La administración, como dice en la diapositiva, no solo busca explicar el comportamiento de las organizaciones, sino también que comprende un conjunto de reglas, normas, procedimientos que nos ayudan a operar y transformar esa realidad que son las organizaciones. Es decir, que a través de la teoría administrativa nos enseña que para las organizaciones es muy importante implementar o aplicar reglas, normas y procedimientos que nos van a ayudar a transformar los objetivos que tiene la organización a la realidad. ¿Qué es lo primero que debemos hacer para aplicar todas estas normas, procedimientos y reglas? ¿Sí? Primero tenemos que ver la realidad. El primer paso para una administración es no engañarse. Para ello tenemos que ver
cuál es la realidad del ambiente del país que nos ofrece. Y luego es importante establecer metas. ¿Qué queremos conseguir? El segundo aspecto es planificar. Las metas son parte del proceso de planificación. Por esto es muy importante que la planificación debe tener el propósito, qué es lo que queremos conseguir, los procesos, la forma de cómo vamos a realizar las actividades, las personas que nos van a ayudar a cumplir los objetivos. Y bueno, estos aspectos son muy importantes. Otro criterio importante también es utilizar el capital propio. Idealmente se debe partir de que las empresas tengan un presupuesto propio para iniciar la actividad. También es muy importante controlar el inventario para las empresas que producen algún bien. Es muy importante que tengan algún sistema de control para saber qué es lo que sale y qué es lo que ingresa de nuestro almacén, ¿sí? Qué cantidad de stock poseemos dentro del inventario. Es tener un inventario controlado y bien organizado. Otro aspecto importante también es conocer al cliente. Tenemos que tener un buen equipo de ventas, el cual pueda disminuir la tensión entre el cliente y la empresa, porque ellos son los que conocen al cliente y tienen un contacto directo. Entonces, para esto es muy importante o crucial rastrear los hábitos de consumo de los clientes, que ellos nos puedan retroalimentar los aspectos positivos de nuestro producto para mantenerlos o los aspectos negativos o debilidades para poderlos mejorar. Nos hablan de la pirámide de necesidades y de la teoría X y Y, que más adelante lo vamos a revisar. Luego tenemos la teoría neoclásica. ¿Cuáles son los representantes? Peter Drucker, Harold Kant, Ernesto Dale y William Newman. Ellos nos hablan de una teoría de la adaptación de la teoría clásica a los modelos modernos de las empresas. El aporte que ellos hicieron es la centralización versus la descentralización, tipo de organizaciones, y también nos hablan de departamentalización. Luego tenemos la teoría burocrática, su representante Max Weber, que nos habla de la administración de empresas cada vez más grandes y complejas y cómo se las puede manejar, y la administración burocrática. Administración burocrática quiere decir empresa grande. Luego tenemos la teoría estructuralista. Sus máximos representantes Victor Thompson, Talcott Pearson y Amartya Etzioni. Ellos nos hablan sobre la estructura interna y las estructuras externas de la organización y cómo es la relación de las organizaciones con el medio ambiente. Luego tenemos el enfoque de sistemas con Ludwig von, y que nos habla de la empresa como un sistema. Nos conceptualiza a la empresa como un sistema. Luego tenemos el enfoque de contingencias o situacional, su máximo representante, Mary Parker. Ella nos habla sobre la administración que se debe adecuar a las situaciones que se presentan en la organización. Se pueden combinar teorías administrativas para mejorar una situación dada en un periodo determinado. Bueno, hasta ahí hemos visto un resumen de las teorías administrativas. Ahora aquí hay una pregunta. ¿Por qué estudiamos teorías de la administración? ¿Por qué tendríamos que volver a revisar la historia, los autores, las teorías y qué nos ofrece cada una de las teorías? ¿Sí? Las teorías, ¿qué nos ofrecen? ¿Por qué sería importante revisarlas? Porque nos viajamos a través de la historia para entender qué es lo que pasó hacia atrás. Y a través de la experiencia podamos aplicar en el ahora a las organizaciones. También nos ayuda qué criterios son importantes o los criterios para determinar lo que es importante y lo que no es importante en la revisión de estas teorías. También nos permite seguir aprendiendo cosas sobre nuestro mundo, ya que nos necesita buscar otras alternativas cuando una teoría ya no se adapta a la realidad. O podemos analizar una teoría
y adaptarla a la realidad de la empresa. Bueno, entonces ahora vamos a revisar las teorías más importantes en la evolución de la administración. La primera que vamos a revisar es la administración científica. Nace formalmente en 1991 y su máximo representante es Frederick Taylor, ¿sí? Que se considera el padre de la administración científica por todos los estudios que ha realizado y por la bibliografía que nos ofrece a través de su... Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola, durante este video estudiaremos al representante de la Escuela Científica de la Administración, la cual surgió durante la Revolución Industrial. Frederick Winslow Taylor, quien es considerado el padre de la administración científica y fundador de la escuela que lleva el mismo nombre, la cual se denomina de esta manera porque postula que se requieren una serie de estudios y análisis técnicos para poder llevar a cabo la administración de las empresas. Taylor desde muy joven empezó a perder la vista, además de que poseía una constitución física muy débil, lo cual lo hizo dedicar su vida entera a buscar la forma de mejorar el rendimiento físico para poder eficientar diferentes actividades. Esto, a su vez, lo llevó a estudiar ingeniería mecánica, lo cual le dio la oportunidad de incursionar dentro de la industria acerera, en donde fue el lugar idóneo para que él comenzara a realizar sus estudios y análisis sobre dicho rendimiento. Dentro de las aportaciones importantes que Taylor desarrolló para la administración, se cuenta con el estudio de tiempos y movimientos, el cual se considera una herramienta administrativa que permite la medición del trabajo, en donde por un lado el estudio de tiempos establece un estándar de tiempo permisible para realizar una tarea determinada, considerando la fatiga, demoras personales y retrasos inevitables. Y por otro lado, el estudio de movimientos analiza cuidadosamente, como su nombre lo indica, los diversos movimientos físicos para realizar una tarea. Otra de las aportaciones importantes de Taylor a la administración fueron sus principios, los cuales los dividió en tres. El primero, selección de obreros. El segundo, responsabilidad compartida. Y el tercero, aplicación de la administración. Taylor fue el primero en hablar de un sistema de incentivos, en donde estos incentivos serían otorgados a los trabajadores que fueran más productivos. La última aportación de Taylor fueron los mecanismos administrativos, en donde a través de ellos estableció una sistematización del trabajo con el objetivo de poder aplicar ese estudio de tiempos y movimientos de la manera más eficiente. Cabe mencionar que a pesar de que estos principios y el estudio de tiempos y movimientos, así como el sistema de incentivos, que fueron desarrollados durante la Revolución Industrial, no fue esto un obstáculo para que pudieran seguirse utilizando durante lo que es la época contemporánea. Y aún actualmente nosotros podemos observar que las empresas se siguen utilizando de una manera continua. Para ver la continuación de este tema, Educatina te recomienda que veas el siguiente video. ¿Cuál es el objetivo de esta teoría?
crear una revolución mental entre trabajadores y administradores por igual a definir guías claras para mejorar la eficiencia y la productividad. Es decir, esta teoría quiere mejorar la eficiencia y la producción en la organización. También Taylor pretendía determinar en forma científica los mejores métodos para realizar una tarea o cualquier tarea, así sea como para seleccionar, capacitar o motivar a los trabajadores. Él buscaba los mejores métodos. Él aplicaba la teoría a la práctica. Entonces también en esa época existía poca oferta de mano de obra. ¿Por qué? Porque en aquella época, ¿en qué se basaba la economía? Todos los habitantes de una región eran pequeños artesanos que fabricaban algún producto y lo vendían en el mercado y de ese modo podían subsistir. Entonces, cuando se creó la primera empresa o las primeras empresas, no tenían interés en ir a trabajar en estas empresas. Entonces, habían pocos trabajadores y de esa manera lo que se buscaba era incrementar la productividad en los trabajadores con los pocos trabajadores que tenía la organización. Los factores que motivaron a Taylor para determinar la mejor forma de hacer las cosas fueron las siguientes. En esas épocas no existían conceptos claros sobre las responsabilidades, ¿sí? No existían diferencias en lo que hacía un trabajador operativo y lo que hacían los administradores, aquellos que trabajaban en oficina. No tenían responsabilidades o funciones designadas. Y tampoco existían estándares de trabajo efectivos como existe hoy día. Por ejemplo, en una empresa, el estándar de producción son 100 productos al día. Menos de eso no es productivo para la organización. Es decir, que en una empresa, por ejemplo, que fabrica lapiceros, el estándar de producción es que tienen que fabricar 100 bolígrafos por día para poder cumplir con la demanda que hay en el mercado. Pues en aquellas épocas no existía este estándar. Podían fabricar 50 bolígrafos un día, como otro día podrían fabricar 100 o 150. No había un estándar de producción, a eso se refiere. Todas las decisiones que se tomaban en la parte administrativa, estamos hablando en la parte gerencial, eran a prueba y error, eran por corazonadas o intuiciones que se tomaban las decisiones. Podía funcionar o no podía funcionar. Los trabajadores que eran contratados no seguían ningún proceso de selección, no se tomaba ninguna prueba técnica para saber si conocía o no conocía acerca de ese trabajo. Por ello, no se podía asegurar que ellos cuenten con todas las habilidades o con todos los conocimientos para desarrollar las actividades para los cuales fueron contratados. Y por otro lado, que la parte administrativa, estamos hablando de los jefes, gerentes, se encontraban en constante conflicto con los trabajadores, aquellos que trabajaban en la parte de producción. Por ello es que Taylor decide hacer o desarrollar esta teoría de la administración científica. ¿Cuál fue el aporte de Taylor? Al final de poder analizar todos los problemas, él propone esta teoría. Nos habla primero de la organización del trabajo, ¿sí? Este criterio se refiere a las actividades que deben utilizar los administradores para reemplazar los métodos de trabajo ineficientes y evitar la simulación del trabajo, teniendo en cuenta tiempos, demoras, movimientos, operaciones, responsables y herramientas. ¿Qué quiere decir? Aquí los administradores tenían que desarrollar métodos de trabajo, porque hasta ahora lo que Taylor había evidenciado es que los métodos de trabajo eran ineficientes. Para esto ellos tenían que establecer los tiempos de producción. Si existían demoras, tenían que identificarse a qué se debían esos retrasos. Los movimientos, cuánto tardaba un obrero o un operario en fabricar o en hacer una actividad determinada. ¿Sí? Establecer el tipo de operaciones, quiénes son los responsables de esas operaciones y qué herramientas necesitan para desarrollar ese trabajo. De esta manera hablamos del primer principio, que es la organización del trabajo. Establecer tiempos, establecer por qué se pueden dar demoras o atrasos en la producción, cuánto tiempo tarda un trabajador haciendo una actividad,
quién es el responsable de esa actividad y qué herramientas necesitan los trabajadores para el trabajo. Luego tenemos el segundo principio, que es selección y entrenamiento del personal, ¿sí? Como en esa época decíamos que no había muchas personas interesadas en trabajar, pues la idea era ubicar a las personas de acuerdo a las capacidades que tenía o a las cosas que sabía hacer. Con esto podíamos hacer que el trabajador se sienta motivado y bueno, no le cueste aprender la actividad que tiene que realizar, porque si metían a una persona a una área donde no sabía hacer nada, se desmotiva y por consiguiente tiene que ir aprendiendo poco a poco a través de un entrenamiento que le tiene que realizar el jefe o algún compañero de trabajo. Entonces, el segundo principio nos habla de ubicar al trabajador en el lugar donde tenga relación con lo que sepas. Un tercer principio es cooperación entre directivos y operarios. La idea es que los intereses del obrero sean los mismos del empleador, es decir, que los objetivos sean los mismos. Y para lograr esto, él propone una remuneración por eficiencia o por unidad de trabajo, es decir, si el trabajador produce más, va a ganar más. Y si no produce nada, pues no va a ganar mucho, ¿no? Entonces, esto hace que se evite la simulación del trabajo, es decir, que el trabajador haga que trabajar y sin embargo en realidad no está produciendo. Taylor propone varios mecanismos para lograr esta cooperación entre los directivos y los operarios que cumplan los objetivos. Se tiene que tener, él nos dice, una remuneración por unidad de trabajo, ¿sí? Si yo produzco 100 lapiceros al día como trabajador, me van a pagar $1 por bolígrafo producido en el día. Entonces, si yo produzco más, voy a ganar más. Pero si produzco pocas unidades, también voy a ganar menos. También nos habla de una estructura de jefes o capataces, es decir, que un grupo de trabajo pueda tener un jefe o un capataz, como se decía en aquella época, para que pueda controlar, ayudar y luego instruir a sus subordinados. Y también nos habla de la división del trabajo entre directivos y operarios. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que los trabajadores operativos tienen una función y los administradores, los que trabajan en oficina o los que dirigen la empresa, pues tienen otras responsabilidades, ¿no es cierto? Entonces aquí nos dice los gerentes se responsabilizan de la planeación, es decir, del trabajo mental, de dar ideas, de la forma de trabajar, de cómo van a cumplir los objetivos. En cambio, los operativos del trabajo manual están en la práctica, produciendo, ¿sí? Entonces, si especializamos o dividimos las responsabilidades y las funciones, vamos a ser más eficientes. Los gerentes, jefes, planean, dan ideas, formas de trabajo y los operarios están en el trabajo manual. De esta forma generamos trabajo. ¿Con qué limitaciones se encontró esta propuesta de Taylor en la administración científica? ¿O con qué problemas? Pues la oposición de los trabajadores. Y es aquí donde se forman los sindicatos. ¿Por qué? Porque aquí a los trabajadores ya se les dijo, bueno, si produces más, ganas más. Y si produces menos, pues recibirás lo que produciste. Entonces ellos tenían el temor de que exista mucha presión, mucho estrés en su trabajo, porque ellos mismos se sentían presionados de que tenían que producir más para ganar más. Y además tenían que trabajar horas extras, por lo cual ellos tenían miedo de que a los que produzcan menos se los retire o se los despida. Y es aquí donde se arman los sindicatos para velar por los derechos de los trabajadores, porque se dice que en aquella época había deshumanización, puesto que se los explotaba mucho, trabajaban muchas horas extras. También con la oposición de cada uno de los trabajadores, porque cada uno o todos tenían que trabajar más rápido, ¿no? Porque había mucha presión.
y por la importancia concedida a la productividad. Es decir, tenían que producir más para que la empresa sea más rentable o tenga más ingresos. Y lo que ocasionó, como les dije, es que los gerentes exploten a sus trabajadores. Luego tenemos una segunda teoría que es la administración, de la teoría clásica de la administración. El padre es Henry Fayol, es el fundador de la Escuela Clásica de Administración. Él se preocupó por la organización total y se enfocaba hacia una administración eficaz, que en su opinión era una de las operaciones empresariales más. Y él nos propone 14 principios en esta su teoría. Y primero nos habla de la división del trabajo. Aquí nos habla de que la organización debe ser dividida para que sea más eficiente, para que cumpla los objetivos con mayor facilidad, ¿sí? Es decir, que las personas, mientras más especialización tengan, tienen que ser llevadas a un departamento específico, y es lo que vemos hoy día. Hay división del trabajo, por eso tenemos los departamentos de contabilidad, de recursos humanos, de finanzas, de producción, de comercial. Es lo que hemos hecho, dividir el trabajo en áreas o departamentos para que exista mayor eficiencia. Luego nos habla de un segundo principio, que es la autoridad. Los gerentes deben dirigir para que realicen las cosas. Es importante el liderazgo. Como en aquella época hacían todos de todo, no había un liderazgo, entonces no había productividad. Entonces, por lo cual, él nos dice que el liderazgo, los jefes, el gerente es muy importante dentro de la organización, y que ellos ejerzan el liderazgo o el manejo del equipo de trabajo. También otro tercer principio es la disciplina. Nos dicen que todos los miembros o la organización tiene que tener reglas y normas, ¿sí? Reglas, normas políticos en que las cuales los trabajadores tienen que cumplir. También nos habla de recompensar resultados buenos, pero también sancionar malas conductas o resultados malos. Luego nos habla de la unidad de mando. Cada empleado debe recibir instrucciones de su inmediato superior. De lo contrario, si no hay un liderazgo, no hay un jefe que dé las instrucciones, se originan confusiones y malos entendidos. Luego nos habla de la unidad de dirección, es decir, que todos tienen que manejar el mismo idioma. Es decir, todos los jefes se deben poner de acuerdo en establecer cuáles son los objetivos, cuáles son las reglas y normas dentro de la dirección, y que todos manejen el mismo mensaje y que todos cumplan las normas, reglas y políticas. Un sexto principio nos habla de la subordinación del interés individual al bien común. Todos los trabajadores deben estar alineados a los objetivos de la organización. Un séptimo principio nos habla de la remuneración, que la retribución tiene que ser justa para los trabajadores en los distintos niveles de la estructura. Es decir, si yo soy operativo, me van a asignar un sueldo de acuerdo a las responsabilidades y funciones que cumplo. Si yo soy un jefe, también mi remuneración o mi sueldo va a estar o va a tener relación con las funciones y responsabilidades que yo tengo. Así como si soy gerente, también mi sueldo tiene que ser de acuerdo a las funciones y responsabilidades que yo tengo. Mientras el cargo sea más alto, el sueldo es más alto, porque obviamente hay más responsabilidades. Y mientras el sueldo es menos, es porque es un puesto que tiene menos responsabilidades. Nos habla de un octavo principio, que es la centralización, y nos dice de que aquí los gerentes tienen la responsabilidad de tomar la decisión, y de esta manera se deben centralizar la toma de decisiones. Habla también de la jerarquía, que se debe establecer un organigrama y se debe establecer los diferentes niveles, es decir, establecer quién es el gerente, quiénes son los jefes y la parte operativa, para que con esto se tenga claridad acerca del mando o la jerarquía de la organización. También nos habla de un décimo principio del orden, que todos los materiales, todas las herramientas de trabajo deben estar en un ambiente adecuado,
¿sí? Y las personas deben mantener ese orden. Un 11º principio es que los administradores deben buscar la equidad e igualdad entre los trabajadores que conforman la organización. Todos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. A eso se refiere equidad. El siguiente principio nos habla de estabilidad de personal. Las tasas elevadas de rotación de los trabajadores influyen de manera negativa sobre el funcionamiento de la organización. Lo que nos habla aquí es de mantener una estabilidad organizacional dentro de la organización, en el cual los trabajadores sientan que se sientan seguros en su fuente laboral, y bajar lo más que se pueda la rotación de trabajadores. ¿La rotación a qué se refiere? Cuando ingresan a trabajar unas personas a la organización, se quedan 1, 2, 3 meses y luego se van, y nuevamente hay que volver a contratar otras personas. Entonces, esto es lo que se busca en la estabilidad personal, bajar las tasas de rotación de personal y que los trabajadores se mantengan en sus puestos de trabajo, se mantengan dentro de la organización la mayor cantidad de años posibles trabajando. Luego nos habla de la iniciativa. Aquí nos propone de que los trabajadores tienen que tener la libertad de proponer ideas dentro de la organización y que éstas se puedan poner en marcha aunque presenten errores. Luego nos habla de un espíritu de grupo, ¿sí? Está hablando de equipo de trabajo, y eso es a lo que él decía, que la organización tiene que trabajar con un espíritu de grupo, que estamos hablando de equipo de trabajo, que exista la sensación de unión, y esto es lo que motiva a los trabajadores. Estos son los 14 principios que nos ofrece Fayol para poder implementar a las organizaciones. Tenemos otros representantes, que estamos hablando también de Max Weber, en el año 1864 y 1920, ¿sí? Este es un sociólogo alemán. Pensaba que en toda organización que está dirigida a alcanzar objetivos y metas, y que está compuesta por varios trabajadores, en algunas por miles de trabajadores, requería un estrecho control de sus actividades. En este sentido, él propone una teoría administrativa burocrática para el manejo de empresas grandes que tienen miles de trabajadores. Y él propone la necesidad de que estas empresas grandes tienen que tener una jerarquía definida en términos muy estrictos. Es decir, que los trabajadores conozcan quién es su jefe, quién es el gerente general. Tiene que estar regida por reglamentos y normas para que el grupo o los trabajadores dentro de la organización sepan o tengan las reglas claras, qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no deben hacer. También es muy importante las líneas de autoridad definidas con toda claridad. Nuevamente, quién es el jefe de mi área y quién es el gerente general y quién es el jefe de la otra área, quién es el jefe de producción, de contabilidad. Las líneas de autoridad tienen que estar bien definidas y con toda claridad. ¿Cuáles son estas limitaciones de la teoría clásica de la administración? Volvemos a los 14 principios de Fayol. Algunos estudiosos objetaban esta teoría, ya que decían que esta teoría encierra demasiado formalismo, era muy formal, muy estricto. También aplica la teoría de la máquina, que sostiene que la realización de algo debe dar como resultado de acuerdo a lo planeado, sin tomar en cuenta otros factores como los humanos. Es decir, en aquella época pensaban de que si se planeaba algo, pues las cosas tenían que fluir y tenían que cumplirse, sin tomar en cuenta que se pueden presentar ciertos problemas en el camino que nos fuercen a tomar otras decisiones. Como por ejemplo, si ponemos el ejemplo de lo que estamos viviendo ahora, la cuarentena, pues fue algo que no estaba pensado ni algo que estaba planificado dentro de las organizaciones. ¿Y qué es lo que tuvieron que hacer? Pues tuvieron que tomar decisiones inmediatas para que las empresas sigan funcionando. Bueno, entonces también en esa época había bastante empirismo en los principios, es decir, no era muy conocido, no había mucha comprobación de lo que estaba ofreciendo Fayol con sus 14 principios.
y no estaba basado en lo que ocurría en las empresas. Era bajo o basados en la experiencia de Fayol y el criterio que él estaba proponiendo. Es decir, decían podía funcionar o no podía funcionar dentro de organizaciones. Luego tenemos la escuela conductista o de las relaciones humanas. Este enfoque humanístico también es conocido como conductista, que surgió porque el enfoque clásico o las propuestas de Taylor como Fayol no estaban logrando la suficiente productividad que se esperaba. Tampoco había un buen ambiente laboral porque había mucha presión para que los trabajadores sean productivos. Las personas no siempre seguían los patrones de conducta. Habíamos dicho que anteriormente se decía de que tenían que seguir reglas y normas, pero había algunos problemas porque algunos no cumplían estas reglas y normas que eran pronosticados con estas teorías. Por eso, o por este motivo, se desarrollan teorías para un manejo más personal por parte de los gerentes hacia los trabajadores. Estamos hablando de las teorías de las relaciones humanas o conductistas o humanistas que están dirigidas o direccionadas al trato de las personas dentro de la organización. ¿Cuáles son los orígenes de la teoría de las relaciones humanas? Nace de la necesidad de compensar la fuerte tendencia de la deshumanización del trabajo que había iniciado con las teorías de Taylor y Fayol, y bueno, que se había dado una deshumanización total del trabajo, había una explotación y por los métodos de control y los tiempos a los cuales estaban sometidos los trabajadores. ¿Cuáles son las principales causas del surgimiento de estas teorías? Primero era la necesidad de humanizar y democratizar la administración, es decir, necesitábamos alguna teoría que se aplique que pueda velar por el bienestar de los trabajadores y que no todo solamente sea relacionado a producción. Desarrollo de las ciencias de la psicología y de la sociología que hoy en día están implementadas dentro de la organización para ofrecer un mejor clima a los trabajadores. Y por último, las conclusiones del experimento de Hawthorne. Bueno, hablamos del experimento de Hawthorne ahora. El experimento se desarrolló con un objetivo, de obtener información de los trabajadores acerca del trabajo que estaban desarrollando. Y para esto se desarrolló en dos fases. La primera fase era en que los trabajadores, se había tomado un grupo de trabajadores y aquellos se los llevó a otro ambiente de trabajo, donde trabajaban solamente a ellos. Y lo que se hizo fue que trabajaban con mayor iluminación, pensando que dándoles una mayor iluminación, mayor luz dentro del ambiente de trabajo, ellos podían producir más, ¿sí? Entonces fueron llevados a una habitación durante un periodo y ellos trabajaban en un lugar donde había bastante iluminación, pensando que así ellos podían ser más productivos. Pero al finalizar este experimento se dieron cuenta que algunas personas con mayor iluminación trabajaban bien, sí eran más productivos, pero habían otros que no eran productivos. También hicieron el experimento de bajarles la luz donde no tenían mucha iluminación, pensando que así también podían ser más productivos. ¿Cuál fue el resultado? Pues que algunos trabajadores sí eran más productivos con menor iluminación, pero habían otros que no eran productivos. Hubo una segunda fase donde los trabajadores fueron llevados también, un grupo de trabajadores, a otra habitación independiente, donde se hicieron una variación de diferentes, o se alteraron diferentes variables. Por ejemplo, tenían mayor sueldo, tenían menos horarios de trabajo. Algunos, bueno, los otros grupos trabajaban 10 horas y este grupo trabajaba 6 horas. Trabajaban menos días a la semana, solamente trabajaban 3 días a la semana. Hicieron todos, alteraron toda esta serie de variables para ver o para hacer la prueba si eran más productivos, si podían ser más productivos los trabajadores con estos beneficios adicionales como mayor sueldo,
menos días de trabajo, menos horas de trabajo. ¿Cuál fue el resultado? Que algunos trabajadores fueron más productivos, pero hubieron otros que no fueron productivos. ¿Cuál fue la conclusión? De que estos factores ambientales o económicos, si podríamos decir, no eran suficientes para que motiven a los trabajadores y sean más productivos o no sean más productivos. Luego hubo una tercera fase en este experimento, donde se inició una serie de entrevistas a los trabajadores, ¿sí? Se hacían reuniones donde podían estar los trabajadores y podían ellos dar sus ideas y sugerencias en estas reuniones. Claro que estas reuniones eran dirigidas por los supervisores y ellos eran los que realizaban las preguntas. Pero ocurre lo que sucede ahora en la realidad, cuando nos llevan a alguna reunión, nos dicen den ideas y sugerencias y todos quedamos callados por miedo. Entonces, en esta tercera fase, donde se inició un programa de entrevistas que eran dirigidos por los supervisores, no tuvieron tampoco una buena acogida por los trabajadores, no pudieron recolectar la información que se esperaba. Pues en 1931, con el nuevo desarrollo de estas teorías conductistas y humanistas, se aplicó un nuevo sistema de entrevistas o de reuniones, ¿sí? La entrevista no era dirigida, ¿sí? El cual podía seguir un curso de una charla donde los trabajadores se permitían hablar libremente de cualquier tema de la organización. Pues este tipo de reuniones o de entrevistas que eran libres, en la cual los trabajadores podían expresar lo que sentían, dar ideas y sugerencias, tuvieron éxito, ¿sí? En estas reuniones algunos supervisores pudieron detectar de que se estaba formando un sindicato, o también se pudo identificar de que los trabajadores se sentían a gusto o no a gusto con algunas medidas de la organización. ¿Cuáles fueron las conclusiones de este experimento que se realizó en estas tres fases? Los investigadores llegaron a la conclusión que los empleados trabajan con mayor empeño y son más productivos cuando sus gerentes se preocupan por su bienestar. Se preocupan porque estén bien, se preocupan porque tengan una buena remuneración, se preocupan por recoger las ideas y sugerencias que tienen los trabajadores. Los empleados de Western Electric tenían la idea de que el trabajo era aburrido, ¿sí? En esta empresa Western Electric se llevó a cabo este experimento de Hawthorne. Y los empleados tenían la idea de que el trabajo era aburrido porque era repetitivo, hacían todos los días lo mismo. Pero que la relación con sus compañeros de trabajo, el espíritu de equipo de trabajo que había, por lo que su jefe se preocupaba por ellos y demás, los motivaba a seguir con su vida laboral en la organización. Luego tenemos de las relaciones humanas al enfoque de la ciencia conductista. Luego tenemos las otras teorías de Abraham Maslow, que nos habla de la pirámide de las necesidades, ¿sí? Nos habla de las necesidades materiales y de seguridad que están en la base y las necesidades de respeto, superación personal y autorrealización que están en la cúspide. Nos habla de cómo las personas se motivan al ir cumpliendo ciertos objetivos en su vida personal. Luego tenemos la teoría de MacGregor, que nos presenta la teoría X y Y. La teoría X nos habla de aquellos trabajadores que son pasivos, ¿sí? Que necesitan que su jefe esté encima de ellos, que se los obligue a trabajar. En realidad se los considera como holgazanes porque mientras menos trabajen, mejor para ellos. Y también nos habla de la teoría Y, que nos habla de que los empleados nos habla de los empleados, que la organización tiene que saber gestionar a los trabajadores, es decir, sacar lo mejor de ellos para que ellos puedan alcanzar los objetivos de la empresa y el máximo potencial.
created using Powtoon. ¿Cuáles son los avances de la teoría de la administración? Hablamos del enfoque de sistemas. En este enfoque de sistemas nos habla de que a la empresa hay que tomarlo como un sistema, como un solo sistema. Es decir, no tenemos que verla por separado, el área de contabilidad, el área de recursos humanos, el área de producción y el área comercial, ejemplo, ¿no? Lo vemos a cada departamento como un sistema diferente. No, la empresa es un solo sistema que está compuesto por estas áreas de trabajo, las cuales están trabajando para cumplir el objetivo general que tiene la organización. Y estas partes o estos departamentos se interrelacionan para cumplir el propósito o el objetivo que tiene la organización. Lo que afecte al área, por ejemplo, de producción, le va a afectar al área de recursos humanos, o lo que le afecta al área de comercial, pues le va a afectar a todas las áreas de la empresa. Ejemplo, si yo trabajo en el área comercial y no estoy pudiendo vender el producto que ofrece la empresa al mercado, pues no va a haber ingresos. El área de producción va a estar parado porque vamos a estar sobreestoqueados de producto. ¿Qué va a hacer el recursos humanos? Al estar la fábrica parada, vamos a tener que despedir personas. El área de contabilidad va a tener números en negativo porque la empresa no está vendiendo. Entonces, quiere decir eso, que todas las partes se interrelacionan y dependen una de otra, y que la organización es un solo sistema que está compuesto por partes que se interrelacionan y que cumplen los objetivos y metas de la organización.